Señor Yamis, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado se denomina como un lugar, la nación, una parte del cual es gobernada por una serie de personas que a su cargo organizan y distribuyen los diferentes recursos para el sostenimiento de la misma, y gobierno, pues las personas quienes son las que realizan esa distribución para las diferentes actividades de acuerdo a las necesidades en las que se encuentren. Esas son las diferencias. Las similitudes es que todas van mediante un bien común que está estrictamente relacionado con pues el bien social de cada uno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Listo. Diferencias entre participación política y democracia. Pues la democracia se denomina como la acción de cada quien elegir y escoger a qué personas o a qué grupo desea pertenecer. Y participación política es estrictamente la manera como cuando ya interviene una persona. Entonces hay el gobierno que es quien promueve y organiza las diferentes acciones para beneficiar a una sociedad. Y pues las relaciones obviamente se encuentran estrictamente relacionadas en la medida que juntas influyen en el desarrollo de las... ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política es el arte de gobernar. Que existe entre esas dos es que política, pues allí se encuentra todo lo relacionado con el proceso del ejercicio de la misma. Y lo político, pues todos los procedimientos, independientemente sean corruptos o incorruptos. ¿Qué elementos componen la cultura política? La honestidad, la honradez, el bien común. Señor, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Acciones que vayan encaminadas hacia el bien común. Civismo, que por ejemplo vayas por la calle y encuentres a un anciano y que tengas la capacidad de darle la mano para ayudarlo a pasar. Eso me imagino que debe ser la cultura de ciudadanía que debemos de tener. Derechos pues son todas las cosas a las cuales pues nosotros estamos correspondidos como ser social que somos a recibir. Entonces pues por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a todo eso. Y los deberes, pues obviamente los deberes como ciudadanos que todos tenemos y nos basamos en una reglamentación legislativa que lo sabemos que pues obviamente no podemos realizar acciones que involucren malas situaciones en cuanto a afectar a otras personas o a una sociedad en común. Sí, señor. Bueno, señor Yamil, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Isidro Pérez, quien muy amablemente accedió a darme esta entrevista. Buenas tardes, señor Isidro. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado es algo como un departamento, es algo pequeño. La nación es lo que abarcan diferentes estados y el gobierno es el que gobierna esa nación y los estados. Ok. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Nosotros participamos en política cuando somos candidatos en una elección y democracia es cuando vamos y elegimos a nuestro candidato de preferencia. Muy bien. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues política para mí es lo que se va a hacer, ¿sí? Y lo político es ya cuando tomo decisiones, para mí sería eso. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Para mí es la sociedad, es un elemento, la sociedad y impuestos, es política también, entraría ahí, como esa parte. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano, pues somos todos
nacidos en una nación y ser ciudadanos todos tenemos derechos a un nombre, a la educación, a la salud. Los deberes son nosotros como la responsabilidad que debemos de tener en, en lo que nos involucra como ciudadanos, que debemos ser, de vivir en una comunidad, ser aceptados. Eso es como uno de los deberes que debemos tener cada uno. Muchas gracias, señor Isidro. Es todo por el momento. Con mucho gusto, señorita.